La tragedia de Caín y Abel, hijos del amanecer. En los albores del mundo, cuando el viento aún susurraba los secretos del Edén y la tierra era joven y fértil, Adán y Eva, los primeros seres humanos desterrados del paraíso, trajeron al mundo a dos hijos, Caín, el primogénito, de mirada intensa y manos endurecidas por el trabajo de la tierra, y Abel, el segundo, de alma serena y voz que calmaba a las bestias. Ambos crecieron bajo el sol ardiente y las estrellas puras de un mundo recién nacido, donde una vez caminó Dios con el hombre. Ahora quedaban huellas borrosas, memorias del Edén que dolían en el corazón de sus padres. Adán les contaba historias del jardín perdido, de árboles que hablaban y ríos de luz. Eva les enseñó a amar la vida, aun en el dolor del exilio. Caín labraba la tierra. Cada día ara el suelo con fuerza, sudando junto al polvo y las espinas que maldijeron el campo desde la caída. Sentía en cada golpe de su azadón la maldición del castigo divino, pero también el orgullo de alimentar a su familia. Su corazón, sin embargo, era turbulento. Envidiaba las historias de gloria y cercanía con Dios que jamás viviría. Abel, por su parte, cuidaba rebaños. Cantaba a sus ovejas, las guiaba con ternura por los valles, y veía en la creación la huella de un creador que aún, tal vez, los observaba. Donde Caín veía sudor y castigo, Abel veía belleza. Cuando llegó el tiempo de ofrecer tributo al Señor, ambos hermanos prepararon sus dones. Caín ofreció lo mejor de su cosecha, granos maduros, frutos dorados, todo dispuesto con esmero sobre un altar de piedras. Abel, en cambio, ofreció los primogénitos de su rebaño, corderos sin mancha, la sangre derramada como símbolo de entrega total. Y entonces, el cielo habló. Una llama descendió sobre el altar de Abel y lo consumió con un fuego sagrado. Pero el altar de Caín quedó intacto, frío como la noche sin luna. Caín sintió en su pecho nacer una sombra. Su ofrenda no fue aceptada. Su sudor, su lucha con la tierra, todo había sido ignorado. El orgullo se tornó ira, la ira se volvió odio. Dios habló. ¿Por qué te has ensañado, Caín? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Una tarde, bajo el cielo púrpura de un día que parecía eterno, Caín llamó a su hermano al campo. El viento estaba en calma, y ni las aves se atrevieron a cantar. Abel lo siguió sin sospechar, confiando como siempre lo había hecho. En medio del silencio, Caín se volvió hacia él con ojos que ya no eran suyos. Y allí, en el polvo del mundo nuevo, el primer asesinato fue cometido. La tierra, horrorizada, bebió la sangre de Abel y la guardó en sus entrañas. El eco del crimen se alzó hasta los cielos. Dios habló de nuevo, su voz como trueno y tristeza. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, desafiando incluso al Creador, respondió. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y Dios, con dolor infinito, pronunció sentencia. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito serás. Vagabundo y errante serás en la tierra. Caín fue marcado, no para morir, sino para vivir con su culpa, con un estigma que lo haría temido, apartado, una advertencia viviente del precio del odio. Y así, Caín partió hacia la tierra de Nod, más allá del Edén, al este de todo lo conocido. Fundó ciudades, engendró pueblos, pero jamás halló paz. Su historia fue contada por generaciones como la tragedia del hermano que, por envidia, perdió al único que podía entenderlo. Y el mundo, desde entonces, conoció la violencia. Pero también, en la sangre derramada de Abel, surgió la semilla de algo nuevo, la conciencia del bien y del mal,
y la necesidad de redención. ¿Te gustaría una continuación más mística? Algo que conecte esta historia con otras leyendas antiguas o religiones posteriores. O incluso con un tono más tipo fantasía oscura o mitología épica. La sangre de Abel y la guardó en sus entrañas. El eco del crimen se alzó hasta los cielos. Dios habló de nuevo, su voz como trueno y tristeza. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, desafiando incluso al Creador, respondió. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y Dios, con dolor infinito, pronunció sentencia. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito serás. Vagabundo y errante serás en la tierra. Caín fue marcado, no para morir, sino para vivir con su culpa, con un estigma que lo haría temido, apartado, una advertencia viviente del precio del odio. Y así, Caín partió hacia la tierra de Nod, más allá del Edén, al este de todo lo conocido. Fundó ciudades, engendró pueblos, pero jamás halló paz. Su historia fue contada por generaciones como la tragedia del hermano que, por envidia, perdió al único que podía entenderlo. Y el mundo, desde entonces, conoció la violencia. Pero también, en la sangre derramada de Abel, surgió la semilla de algo nuevo, la conciencia del bien y del mal, y la necesidad de redención. ¿Te gustaría una continuación más mística? Algo que conecte esta historia con otras leyendas antiguas o religiones posteriores. O incluso con un tono más tipo fantasía oscura o mitología épica.